En esta ocasión estaremos explicando el tema, los tipos de reacciones químicas. Estas reacciones químicas que vamos a estar explicando aquí serían reacciones inorgánicas con compuestos inorgánicos. Entonces, dentro de las reacciones inorgánicas se encuentran las 5 más comunes, que son reacción de combinación o síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple, reacción de desplazamiento doble o doble desplazamiento, y por último reacción de neutralización. En la reacción de combinación o síntesis es donde dos elementos diferentes se unen para formar un solo compuesto. Si nosotros miramos aquí, el zinc es un elemento y el oxígeno es también un elemento. Entonces estos dos elementos se van a unir en presencia de flama. Por eso ustedes ven que encima de la flecha ahí está la letra flama. O sea que yo agarro zinc y lo llevo al fuego, a la llama del fuego, del mechero. Al calentarlo ahí, entonces se va a unir el oxígeno que produce la combustión con el zinc y va a formar un nuevo compuesto o sintetizar un nuevo compuesto. Por eso se dice combinación, se combinan estos dos para sintetizar uno. Por ejemplo, zinc más oxígeno daría óxido de zinc, y ahí está el compuesto. Lo mismo daría para la de abajo. Magnesio más oxígeno en presencia de flama me daría óxido de magnesio. Si ustedes miran la diferencia de este compuesto y estos, lo que pasa es que aquí ya no está el signo de más. ¿Por qué razón? Porque cuando está el signo de más están por separado. Al ellos unirse ya no hay signo de más, sino que están juntos. Es un solo compuesto. Para la de abajo, reacción de descomposición. Si nosotros vemos aquí en la reacción de descomposición, es cuando un solo compuesto, en presencia del aumento de temperatura que se representa con un triángulo o con una flechita hacia arriba, entonces en presencia del aumento de temperatura se va a dividir en dos o más compuestos. En este caso, esta reacción, la primera que tenemos aquí, el clorato de potasio, le aumentamos la temperatura, ya sea que lo coloquemos en una cuchara y lo llevemos al mechero a hacer la combustión, o lo coloquemos en una ollita y lo colocamos en una estufa o en un mechero, entonces se va a descomponer en dos o más sustancias. En esta ocasión, el clorato de potasio se va a descomponer en cloruro de potasio más oxígeno. Cloruro de potasio más oxígeno. Si ustedes ven estas ecuaciones que yo estoy haciendo aquí, ninguna están balanceadas, porque en esta ocasión yo no estoy explicando balanceo de ecuaciones. Eso se explicaría en otro tema por cuestión de tiempo. En este caso solamente estamos explicando la teoría en ejercicio, simple y llanamente. Ninguna están balanceada. El balanceo se explicaría en otro video. Entonces, si miramos el otro ejercicio que está acá, esta es C12H22O11. Esta es la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, el azúcar que utilizamos en nuestra casa para endulzar jugo y demás. Entonces, este compuesto que está aquí, que es azúcar, yo lo coloco en una cuchara y lo llevo al fuego, aumento la temperatura, se va a descomponer en dos o más sustancias. En este caso, el azúcar se descompone en dióxido de carbono más agua, H2O, más energía, que como yo les decía ahorita, se representa con una flechita hacia arriba. Entonces, ¿cuántos productos hay en esta reacción? Hay 3: dióxido de carbono, agua y energía. Y en la de arriba solamente tenemos clorato de potasio más oxígeno. Hay dos compuestos. Por lo que en una reacción de descomposición, como les decía, puede haber dos productos, pero también puede haber 3 y en ocasiones más. La número 3, reacción de desplazamiento simple. Como su nombre lo dice, es desplazamiento simple. ¿Qué significa la palabra simple? En este caso sería que un solo elemento, por su actividad química,
va a desplazar a otro elemento de un compuesto. Si nosotros miramos aquí, tenemos al zinc más ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un compuesto, ¿por qué? Porque está formado por dos elementos, perdón. Estos dos elementos forman el ácido clorhídrico, que lo usamos mucho en los laboratorios, más el zinc. El zinc tiene una actividad química muy fuerte, entonces va a desplazar a un elemento de estos dos de aquí. Ahora, ¿a cuál elemento el zinc va a desplazar? Para eso tenemos que aprendernos las reglas de los signos. La regla de los signos dice lo siguiente. Si miramos aquí, los signos para los elementos, si nosotros miramos, aquí dice no metal, el grupo OH, que es el grupo hidróxido, el grupo nitrato, el grupo clorato y el grupo sulfato. Todos esos grupos, más los no metales, todos trabajan con carga eléctrica negativa. Los metales y el hidrógeno, que el hidrógeno es el único no metal que trabaja con carga eléctrica positiva. Por lo tanto, el hidrógeno, aunque es un no metal, no está en este grupo porque es la excepción a esa regla. Entonces, los metales y el hidrógeno trabajan con carga eléctrica positiva. Ya que dominamos parte del dominio de las cargas, entonces podemos venir aquí a la reacción de desplazamiento simple. Si nosotros miramos ahí el zinc, ¿qué es? ¿Metal o no metal? El zinc es un metal, por lo tanto tendría carga eléctrica positiva. Le pongo un signo ahí para identificar, qué tipo de carga tiene. Este compuesto que está aquí tiene hidrógeno y tiene cloro. Decíamos que el hidrógeno es el único no metal que trabaja con carga eléctrica positiva. Por lo tanto, el hidrógeno llevaría un signo de más. Y el cloro, que es un no metal. Al ser no metal, entonces los no metales trabajan con carga eléctrica negativa. Entonces, vamos a cambiar de marcador. Negativa. El cloro negativa, el hidrógeno positiva y el zinc positivo. Ahora, ¿qué pasa? Ese signo positivo, como ustedes saben, la regla de los signos dice que los signos iguales se repelen. O sea, que el signo positivo se va a unir con el que él se atrae, que es el negativo. O sea, el zinc desplaza al hidrógeno y se une con el cloro. Entonces, zinc, se ponen siempre los positivos delante, que es positivo, y el cloro más el hidrógeno, que fue el que se desplazó. Entonces, si nosotros miramos, en esta ocasión se formó cloruro de zinc más hidrógeno en una reacción de desplazamiento simple. Si miramos el otro ejemplo, debajo tenemos el calcio más agua. El agua es el compuesto, el calcio es el elemento. El calcio, ¿cómo yo compruebo que el calcio es metal o no metal? Para eso deberíamos tener una tabla periódica en nuestras manos. Yo, como tengo una tabla periódica, puedo decir aquí que el calcio es un metal. Por lo tanto, el calcio lleva el signo positivo. Y vemos aquí el agua. El agua es un compuesto neutro, pero en este caso, cuando el agua reacciona con el calcio en estado puro o sólido, el calcio es un poco fuerte y por lo tanto reacciona de manera violenta y provocando que se produzca hidróxido de calcio más hidrógeno. En este caso, el hidrógeno sabemos que es positivo. El oxígeno es un no metal, por lo tanto es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Se va positivo con negativo y se desplaza el elemento que tiene la carga positiva, por lo tanto se desplaza hacia el otro lado del signo positivo. Entonces, si nosotros vemos, calcio se va a unir con el oxígeno. Entonces, se va a formar hidróxido de calcio más, como aquí hay dos hidrógenos y aquí se colocó uno, bueno, pues aquí en esta parte vendría siendo un hidrógeno. Pero ¿qué pasa? El hidrógeno en forma gaseosa H2, o sea, por lo tanto, por eso ustedes ven que yo siempre pongo el 2 debajo del hidrógeno, porque el hidrógeno se va en forma gaseosa. No lo estoy balanceando. Ustedes dirán, pero profe, aquí habían dos hidrógenos y yo veo que aquí hay 1 más 2 serían 3, entonces aquí hay más hidrógeno que lo que había aquí. Sí, eso yo lo sé. Para eso lo que yo tengo que hacer es un balanceo entre esa ecuación
Y como le decía, en esta parte no estoy balanceando ninguna ecuación porque estoy explicando de manera teórica. Muy bien, entonces se produce la reacción del calcio con el agua, hidróxido, es el grupo hidróxido que yo le mencionaba aquí ahorita. Hidróxido se va a unir con el signo con el calcio que está positivo más agua. Entonces hidróxido de calcio más agua. Esa es reacción de desplazamiento simple. En la reacción de desplazamiento doble, como su nombre lo dice, en este caso era un elemento que desplazaba uno de aquel lado. En este caso hay dos compuestos en la cual se va a desplazar un grupo, un elemento desplaza a otro elemento del otro lado o un grupo desplaza a otro elemento. Por ejemplo, en esta reacción tenemos aquí el nitrato de plata, que es un compuesto. Si nosotros vemos, tenemos la plata, que es un metal. Por lo tanto, los metales, como yo le explicaba, trabajan con carga eléctrica positiva. El grupo nitrato, todo esto, que son dos elementos, pero que es un ion. Por eso yo a ustedes les mencionaba ahorita, el grupo nitrato, ¿con qué carga eléctrica trabaja? Negativa. Por lo tanto, aquí ese NO3 lleva un signo negativo, que es un ion. Entonces, más el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal que utilizamos en nuestra casa. Entonces, el sodio es metal, trabaja con carga eléctrica positiva. Y el cloro es un no metal, trabaja con carga eléctrica negativa. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? El negativo se une con el positivo y el positivo se une con el negativo. Por eso se llama reacción de desplazamiento doble. Entonces, tenemos aquí el nitrato de sodio. Siempre les decía que se pone el positivo en el lado de los productos. Se pone el positivo, que es el sodio, Na. Y ahora el nitrato, que es NO3. Más cloruro de plata. Entonces se pone cloruro de plata. Si nosotros viramos, el nitrato es el negativo, el sodio es el positivo, la plata es el positivo y el cloro es el negativo. O sea, que la reacción se da de manera exitosa. Y por último, vámonos aquí a la reacción de neutralización. En la reacción de neutralización se da entre un ácido y una base. El ácido y la base se neutralizan. Si nosotros dominamos un poco de lo que es ácido o base, el que no sepa los conceptos, vaya, investiguelo, porque yo aquí no se lo detallaré de manera completa, solamente le diré el concepto. El ácido es una sustancia que tiene un pH muy bajo. La base es una sustancia que tiene un pH muy alto. Si yo uno los dos opuestos, tienen que llegar los dos opuestos a un término medio. Por eso se llama neutralización. Ambos polos opuestos, el que está bajito, que es el ácido, el de este lado, y el que tiene el pH alto, que es el hidróxido de aquel lado, ambos polos opuestos se van a unir y tienen que llegar a un intermedio. Ese intermedio se conoce como neutralización. De ahí que viene el nombre de esta reacción. Pero en esta reacción, como les decía, actúa un ácido y una base para dar como producto sal, una sal más agua. Tiene que darme ambas reacciones, una sal más agua. Vamos a ver. Si dominamos la regla del oxígeno, sabemos que el hidrógeno es positivo, el bromo, como es un no metal, negativo. El potasio es positivo, el hidróxido, como yo les decía, es negativo. Entonces, en este caso, en realidad vendría siendo muy parecida a la reacción de desplazamiento doble, pero en este caso es neutralización, por lo que le decía, ácido y una base. Entonces, ¿qué pasa con esta reacción? Ácido y una base. El positivo se une ¿con quién? Con el negativo de aquel lado. El negativo de este lado se une con el positivo de este lado. Entonces, nos vamos. Bromo con el potasio. Entonces, el potasio con el bromo. Entonces, bromuro de potasio, que es la sal, se une el positivo con el negativo. Y de este lado, entonces de este lado, esta H se une con el OH de allá, con el grupo hidróxido, que me daría una H más una H serían 2H. Y como hay un oxígeno, ahí está. Entonces, una sal
más, como yo le decía, agua. Y esa es la neutralización. Ese es el resultado. Estos son los productos de estos reactantes que están de este lado. Lo mismo daría para el ejercicio de abajo. Tenemos ácido clorhídrico, cambié el ácido y cambié aquí la base. Si nosotros notamos aquí ácido bromhídrico y aquí hidróxido de potasio. En este caso, ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. O sea que no importa el compuesto que usted utilice, siendo que sea un ácido y una base, daría una sal más agua. El hidrógeno es positivo, el cloro negativo. El sodio positivo, el OH como siempre negativo. Lo mismo, positivo con negativo y negativo con positivo y positivo con negativo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a unir acá que es Na, que el positivo siempre va adelante, como le decía, y el cloro, que es el negativo. Entonces, cloruro de sodio. Si ustedes analizan, cloruro de sodio es lo mismo que la sal que nosotros usamos en nuestra casa. Más un hidrógeno más otro hidrógeno serían dos hidrógenos y el oxígeno. Y ahí tenemos la sal y agua. Literalmente en esta reacción yo hice la sal que nosotros conocemos y el agua que también nosotros conocemos. Y ahí se conoce como el proceso de neutralización. Muchas gracias.